Un hombre rico encuentra a una mujer sin hogar en un parque nevado y le ofrece refugio, sin imaginar que ella guarda un secreto que cambiará su vida. Alejandro Herrera, a sus 28 años, es el último miembro de la dinastía Herrera, una familia que ha gobernado el mundo empresarial con mano firme durante generaciones. Vive en la majestuosa hacienda de los Herrera una mansión ancestral situada en lo alto de las montañas, donde la nieve parece nunca derretirse. Desde que puede recordar, Alejandro ha sido rodeado de lujo, desde los imponentes candelabros de cristal que adornan cada habitación hasta las vastas bibliotecas repletas de libros antiguos, pero este esplendor ha hecho poco por llenar el vacío en su alma. La muerte reciente de sus padres adoptivos ha dejado la casa sumida en un silencio que Alejandro encuentra casi insoportable. Los grandes salones que antes estaban llenos de vida ahora están vacíos, y el eco de sus pasos es el único sonido que resuena en los interminables corredores de mármol. Alejandro pasa sus días vagando por la mansión, observando las montañas cubiertas de nieve desde las enormes ventanas, sintiendo que la vasta fortuna que heredó es más una carga que una bendición. ¿Qué he hecho para merecer esto?, se pregunta en voz alta, aunque sabe que no hay nadie que pueda responder. Su mayordomo, Javier, es un hombre leal, pero distante, siempre discreto en su presencia. Señor Herrera, la cena está servida en el comedor principal, anuncia Javier con una voz baja, casi inaudible. No tengo hambre, Javier, responde Alejandro, sin apartar la vista del horizonte nevado. Creo que pasearé un poco antes de que caiga la noche. Como desee, señor, dice Javier, inclinando ligeramente la cabeza antes de retirarse con la misma silenciosa eficiencia con la que llegó. Alejandro se dirige al vestíbulo, donde un gran espejo dorado refleja su figura alta y esbelta. Se coloca un abrigo grueso y sale por la puerta principal. El aire frío de la montaña le golpea el rostro, pero el frío físico es insignificante comparado con el que siente en su interior. La nieve cruje bajo sus pies mientras camina sin rumbo por el extenso jardín, ahora desierto y cubierto por una capa blanca. Cada paso que da en la nieve parece más pesado que el anterior, como si el suelo mismo intentara retenerlo, atrapándolo en ese lugar que tanto desprecia pero del que no puede escapar. Las estatuas de piedra que adornan el jardín, cubiertas de hielo, le observan con ojos inertes, como testigos silenciosos de su creciente desesperación. Alejandro se detiene junto a una antigua fuente, ahora congelada, y contempla el agua detenida bajo la capa de hielo. Se agacha y, con un suspiro, murmura para sí mismo, ¿cuánto más podré soportar este silencio? Pero en el fondo de su mente, una inquietud empieza a crecer, una sensación de que algo está a punto de cambiar. Quizás no lo que él desea, pero definitivamente algo que alterará el curso de su existencia. Sin darse cuenta, Alejandro comienza a caminar hacia el parque al pie de las montañas, sin saber que este pequeño acto de rebelión contra la rutina lo llevará a un encuentro que transformará su vida para siempre. Alejandro continuó su caminata, sintiendo el viento helado que le cortaba la cara mientras se adentraba cada vez más en el parque al pie de las montañas. El invierno parecía más crudo esa noche, y la nevada había intensificado la sensación de desolación que lo invadía. Las ramas desnudas de los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve, y el suelo estaba cubierto por una capa tan espesa que cada paso que daba se hundía profundamente, haciendo que el avance fuera lento y agotador. Sin embargo, Alejandro no se detuvo. Había algo en esa noche fría que lo llamaba, una sensación de que necesitaba escapar, aunque fuera por un momento, del asfixiante peso de la mansión y todo lo que representaba. El parque, generalmente vacío en esa época del año, estaba desierto, o al menos eso pensaba Alejandro. De repente, algo llamó su atención en la distancia. Una figura encogida, casi invisible entre el blanco de la nieve, estaba sentada en uno de los bancos del parque, inmóvil. Alejandro frunció el ceño, acelerando el paso, impulsado por la curiosidad y, en parte, por un extraño sentimiento de preocupación. Cuando llegó más cerca, vio que se trataba de una mujer, frágil y temblando, con la ropa empapada por la nieve. Su piel estaba pálida, casi azulada por el frío, y sus labios temblaban de forma incontrolable. «Dios mío», murmuró Alejandro, inclinándose hacia ella. «¿Estás bien?». La mujer apenas podía responder, su respiración era entrecortada, y solo emitió un leve gemido mientras levantaba la mirada hacia él. Alejandro pudo ver el sufrimiento en sus ojos, ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería soportar. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se quitó el abrigo grueso y lo envolvió alrededor de los hombros de la mujer. «No puedes quedarte aquí», le dijo con urgencia, tratando de mantener la calma a pesar del caos que sentía por dentro. «Te llevaré a mi casa». «No es seguro en este frío».
La mujer, demasiado débil para resistirse, asintió apenas con un leve movimiento de cabeza. Alejandro la ayudó a levantarse con cuidado, notando lo ligera y débil que era. A cada paso, ella se tambaleaba, y él tuvo que sostenerla firmemente para evitar que cayera. El trayecto de vuelta a la mansión, que había sido corto para Alejandro cuando estaba solo, ahora parecía una eternidad mientras avanzaba lentamente, apoyando a la mujer en cada paso. ¿Cómo te llamas?, preguntó, intentando mantener una conversación para distraerla del frío. Isabela, respondió ella con voz ronca, apenas audible. Alejandro no hizo más preguntas. Sabía que necesitaba llevarla al calor de la mansión antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegaron a la imponente puerta de la Hacienda de los Herrera *. Alejandro la abrió rápidamente y, sin esperar, llevó a Isabela al gran salón. El calor de la chimenea encendida envolvió a ambos, y Alejandro la ayudó a sentarse en un sillón de cuero cercano. Isabela parecía completamente exhausta, su cuerpo aún temblando mientras intentaba absorber el calor. Javier, trae mantas, rápido, ordenó Alejandro con una firmeza inusual en su voz. Javier apareció al instante, trayendo varias mantas de lana que Alejandro usó para cubrir a Isabela. Mientras la envolvía cuidadosamente, su mente no dejaba de preguntarse quién era esta mujer y cómo había terminado en ese estado, sola y abandonada en una noche tan cruel. Desde el momento en que Isabela cruzó la puerta de la Hacienda de los Herrera Alejandro sintió que algo en la atmósfera de la casa había cambiado. Era como si una nueva energía, desconocida y casi inquietante, se hubiera instalado en los rincones de la mansión, desplazando el silencio opresivo que hasta entonces había reinado. La presencia de Isabela, aunque frágil y silenciosa, irradiaba una intensidad que Alejandro no podía ignorar. Durante los primeros días, Alejandro hizo todo lo posible por mantener las cosas simples y corteses. La había instalado en una de las habitaciones de invitados, en el ala este de la mansión, un lugar apartado que antes solo había sido habitado por el servicio, ahora desierto. Isabela aceptó todo sin queja, con una resignación que solo profundizaba el misterio que la rodeaba. Alejandro, aunque intentaba concentrarse en sus asuntos, no podía evitar observar a Isabela en los momentos en que se cruzaban en los pasillos o en las comidas que compartían, aunque en silencio. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían esconder un océano de tristeza, y su postura encorvada, casi sumisa, contrastaba dolorosamente con el entorno majestuoso de la mansión. Había algo en ella que despertaba en Alejandro una mezcla de compasión y curiosidad. No lograba sacudirse la sensación de que Isabela no era simplemente una mujer sin hogar que había tenido la mala suerte de ser encontrada en la nieve. Pero, por alguna razón, cada vez que sentía el impulso de hacer preguntas, de indagar en su pasado, se detenía. Una mañana, mientras Alejandro desayunaba en el comedor, Isabela apareció, entrando con pasos silenciosos. Ella se detuvo en la puerta, como si dudara en avanzar. «Buenos días», Isabela, saludó a Alejandro, intentando sonar natural. «Buenos días, señor Herrera», respondió ella en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza. «Por favor, siéntate», insistió él, señalando la silla frente a él. Isabela obedeció, moviéndose con una lentitud casi dolorosa. Alejandro la observó mientras ella se acomodaba en la silla, sus manos temblorosas apoyándose en la mesa de caoba. La luz que entraba por las grandes ventanas del comedor iluminaba su rostro, revelando con mayor claridad las líneas de preocupación que marcaban su frente y las sombras bajo sus ojos. Era evidente que había vivido una vida dura, una vida que había dejado cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Mientras desayunaban en silencio, Alejandro notó que Isabela apenas tocaba la comida. Sus dedos jugaban con el borde del plato, como si su mente estuviera en otro lugar. Finalmente, incapaz de contenerse más, Alejandro intentó entablar una conversación. «Isabela», comenzó, tratando de sonar casual, «si hay algo que necesites, no dudes en pedírmelo. Quiero que te sientas cómoda aquí». Isabela levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Alejandro por un breve momento antes de desviarse de nuevo. «Le agradezco su hospitalidad, señor Herrera», dijo con voz suave, «pero no quiero ser una carga». «Una carga», repitió Alejandro, sintiendo un pinchazo de incomodidad. «No eres una carga. Es lo menos que puedo hacer, después de haberte encontrado en esas condiciones». Isabela asintió, pero no dijo nada más. Alejandro percibió que, aunque sus palabras eran educadas, había una barrera invisible entre ellos, algo que ella no estaba dispuesta a compartir.
Esta reserva, esta aparente distancia, solo aumentaba la inquietud de Alejandro. Sentía que Isabela llevaba consigo un peso, un secreto tal vez, que la mantenía prisionera incluso en un lugar tan seguro como la mansión. Durante los días siguientes, Alejandro notó que Isabela se movía por la casa con una familiaridad desconcertante. A veces la encontraba en la biblioteca, hojeando libros antiguos con una expresión de melancolía, otras veces, la veía en el jardín, observando las estatuas cubiertas de nieve como si intentara recordar algo. Había momentos en los que Alejandro casi sentía que Isabela conocía la mansión mejor que él mismo, como si cada rincón le susurrara historias del pasado. Una tarde, mientras Alejandro estaba en su estudio, escuchó un ruido sordo en el pasillo. Salió rápidamente y vio a Isabela de pie frente a un gran retrato de Diego Herrera, su padre adoptivo. Ella estaba tan absorta en la pintura que no notó su presencia. «Es un retrato imponente, ¿no es así?», comentó Alejandro, con voz calmada. Isabela dio un pequeño sobresalto, girándose para mirarlo. Por un momento, Alejandro vio algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento, tal vez incluso de miedo. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Sí», murmuró Isabela, bajando la mirada. «Es impresionante». Alejandro dio un paso más cerca, estudiando el rostro de Isabela mientras ella desviaba la mirada. El silencio entre ellos era tenso, cargado de preguntas no formuladas y respuestas que quizás nunca llegarían. «Isabela», dijo finalmente, su voz casi un susurro, «siempre estás tan callada. Si alguna vez sientes la necesidad de hablar, estoy aquí». Ella sintió de nuevo, pero Alejandro sabía que no diría más. Había un muro entre ellos, un muro que no sabía cómo derribar. Pero algo en su interior le decía que pronto, muy pronto, los secretos que Isabela guardaba empezarían a salir a la luz, y cuando lo hicieran, todo lo que él creía conocer sobre su vida cambiaría para siempre. El misterio que rodeaba a Isabela había comenzado a ocupar cada vez más los pensamientos de Alejandro. A pesar de sus intentos de mantener la distancia emocional, algo en ella lo intrigaba profundamente. Su mirada, sus movimientos cautelosos por la mansión, y la inexplicable conexión que parecía tener con ciertos objetos y lugares dentro de la casa, todo lo inquietaba. No podía sacudirse la sensación de que Isabela escondía algo importante, algo que tenía que ver con él. Y la insistente necesidad de descubrirlo lo llevó a tomar una decisión que nunca habría imaginado: revisar los pocos objetos que ella había traído consigo. Una tarde, mientras Isabela descansaba en su habitación, Alejandro se dirigió con pasos silenciosos hacia la puerta entreabierta. La luz suave del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando tenuemente el espacio. Isabela, exhausta, dormía profundamente sobre la cama. Alejandro, luchando contra el sentimiento de culpa que lo invadía, entró en la habitación con cuidado. A un lado de la cama, sobre una pequeña mesa de madera oscura, estaban los escasos objetos personales que Isabela había llevado consigo: una bolsa de tela deshilachada y un pequeño cofre de madera que parecía haber visto mejores días. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro abrió el cofre. Dentro, solo había unos cuantos papeles viejos, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Al principio, no parecían tener ningún valor, pero entonces, sus dedos rozaron un sobre cerrado, su borde desgastado y quebradizo al tacto. Con las manos temblorosas, Alejandro tomó la carta y, después de una breve duda, decidió abrirla. Desdobló el papel lentamente, sintiendo cómo su respiración se aceleraba con cada pliegue que deshacía. El papel, lleno de manchas de tinta descolorida, contenía palabras que lo dejaron sin aliento. «Para mi querido hijo, Alejandro», leyó en voz baja, su voz entrecortada por la incredulidad. El contenido de la carta era devastador. Isabela no era solo una mujer sin hogar que había llegado a la mansión por casualidad. Era su madre biológica. La carta revelaba una historia que Alejandro jamás habría imaginado. Isabela había sido forzada a separarse de él cuando era apenas un bebé, una decisión tomada por Diego y Camila Herrera, sus padres adoptivos, con el fin de proteger la reputación de la familia. La carta estaba escrita con el dolor de una madre que había sido despojada de su hijo, y la desesperación de alguien que había pasado años buscando una forma de acercarse a él, sin éxito. Alejandro dejó caer la carta sobre la cama, su mente inundada de preguntas. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera contado la verdad? ¿Cómo pudieron Diego y Camila, las personas que lo habían criado, haberle ocultado algo tan fundamental sobre su identidad? Se sentía traicionado, confuso, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido de repente.
Respirando con dificultad, Alejandro miró hacia la cama donde Isabela seguía durmiendo, completamente ajena a la tormenta emocional que acababa de desatarse dentro de él. La mujer que había estado viviendo bajo su techo, esa figura silenciosa y reservada que siempre había mantenido una distancia respetuosa, era su verdadera madre. Durante años, él había vivido una mentira, ajeno al sacrificio que Isabela había hecho para protegerlo, y ajeno al papel que sus padres adoptivos habían jugado en esa cruel separación. Un torbellino de emociones lo invadió, ira, tristeza, confusión y, sobre todo, una profunda sensación de pérdida. Todo lo que creía saber sobre su vida estaba siendo destruido por una simple carta, un pedazo de papel que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Alejandro salió de la habitación, llevándose la carta con él. Cada paso que daba por el pasillo parecía más pesado que el anterior, como si la mansión misma compartiera su dolor y sus paredes se cerraran sobre él. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender el significado de esa revelación. Sin embargo, sabía que no podía ignorar la verdad por mucho más tiempo. Al llegar al gran salón, se detuvo junto a una de las ventanas, mirando las montañas cubiertas de nieve. El silencio de la casa era ahora insoportable, y el frío del invierno parecía filtrarse hasta sus huesos, incluso dentro de la mansión. Alejandro apretó el papel en su mano, sabiendo que este descubrimiento cambiaría todo. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Tenía que enfrentar a Isabela. Tenía que saber más sobre su pasado, sobre lo que realmente había sucedido. Alejandro no podía apartar los ojos del papel que sostenía en sus manos, como si las palabras escritas se hubieran tatuado en su mente, consumiendo cada pensamiento. Se sentía como si estuviera cayendo en un abismo del cual no había retorno. El aire dentro del asterisco hacienda asterisco se volvía más pesado con cada segundo, apretando su pecho hasta el punto de ahogarlo. Todo lo que había creído, cada recuerdo de su infancia, la imagen que había construido de su familia, ahora se desmoronaba frente a él, revelando un paisaje oscuro de engaños y traición. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, murmuró entre dientes, apretando el puño alrededor de la carta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La ira comenzó a hervir dentro de él, mezclándose con el dolor. Sus padres adoptivos, Diego y Camila, las dos personas que habían moldeado cada aspecto de su vida, lo habían traicionado de la manera más cruel imaginable. Ellos, que siempre le habían inculcado valores de lealtad, honor y verdad, le habían ocultado su propia historia. Todo el amor que había sentido por ellos, la gratitud por haberle dado una vida cómoda y llena de privilegios, se transformaba ahora en una mezcla amarga de resentimiento y desilusión. Alejandro respiraba con dificultad mientras se dejaba caer en uno de los sillones del salón. ¿Cuántas veces había mirado a Diego a los ojos, buscando su aprobación? ¿Cuántas veces había sentido que Camila era su refugio, su guía en los momentos más difíciles? Y ahora, descubría que esos mismos ojos que lo habían mirado con cariño, habían sido los mismos que ocultaron una verdad tan fundamental. Una verdad que lo arrancaba de todo lo que conocía, como si su identidad hubiera sido construida sobre arena movediza. Todo ha sido una mentira, dijo en voz alta, como si pronunciando las palabras pudiera hacerlas más reales, aunque dolieran como puñaladas. La traición le dolía en lo más profundo de su ser. Lo que más le torturaba no era solo el hecho de haber sido apartado de su madre biológica, sino que la decisión había sido tomada por quienes él más confiaba. Diego, el hombre al que había admirado por su determinación y fuerza, lo había separado deliberadamente de su verdadera madre. Camila, con toda su bondad aparente, había sido cómplice de este cruel plan. Los recuerdos comenzaron a desfilar ante sus ojos. Momentos de su infancia que antes parecían dulces, ahora estaban teñidos de amargura. Las sonrisas de Diego en las cenas familiares, las largas conversaciones con Camila sobre su futuro, todo parecía ahora tan vacío, tan falso. Alejandro sentía como si le hubieran robado no solo a su madre, sino también la posibilidad de conocer su verdadera identidad desde el principio. Incapaz de quedarse quieto, Alejandro se levantó bruscamente del sillón y comenzó a caminar por la habitación, sus pensamientos corriendo en círculos sin fin. ¿Cómo podían haber justificado esto? ¿Qué les dio el derecho de decidir su destino, de arrancarle a su madre sin que él tuviera ninguna palabra al respecto? Se detuvo frente a una de las ventanas del salón, observando las montañas cubiertas de nieve que rodeaban la mansión. La vasta extensión blanca se extendía frente a él, reflejando el frío que ahora sentía en su interior. En ese momento, la hacienda de los Herrera ya no se sentía como un refugio, sino como una prisión construida sobre secretos y mentiras. Alejandro se preguntaba si alguna vez podría volver a ver este lugar de la misma manera.
Cada rincón de la mansión le parecía ahora un recordatorio de la traición que había sufrido. Se dio cuenta de que no podía quedarse más tiempo inmóvil. Había demasiado que no sabía, demasiadas preguntas que necesitaban respuestas. Sabía que no podía confiar en lo que había aprendido de sus padres adoptivos. Todo lo que ellos le habían dicho estaba bajo sospecha. Tenía que enfrentarse a Isabela. Tenía que escuchar su versión de los hechos, entender cómo había llegado a ese punto y, sobre todo, saber por qué ella nunca había intentado encontrarlo antes. O al menos, por qué nunca había logrado hacerlo. Alejandro subió las escaleras con pasos pesados, como si la mansión entera estuviera conspirando para detenerlo. Cada zancada lo acercaba más a la habitación de Isabela, y con cada paso, su pecho se llenaba de una mezcla tóxica de rabia, dolor y una necesidad urgente de respuestas. ¿Cómo había vivido tantos años sin saber la verdad? ¿Cómo era posible que su madre biológica, la mujer que ahora descansaba a pocos metros de él, hubiera estado tan cerca, pero a la vez tan distante? Al llegar a la puerta de la habitación, Alejandro se detuvo. Escuchó el suave crujido del piso bajo sus pies y la respiración irregular que escapaba de su propia boca. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero no podía continuar con esa incertidumbre carcomiéndolo. Cerró los puños y golpeó suavemente la puerta antes de abrirla, sin esperar una respuesta. Isabela, sentada en el borde de la cama, lo miró con una expresión de sorpresa mezclada con tristeza. Los ojos de Alejandro, intensos y desbordantes de preguntas no formuladas, se encontraron con los de ella. Isabela parecía entender al instante lo que estaba por venir, porque su mirada bajó, como si ya se hubiera preparado para el momento que tanto había temido. Necesito respuestas, dijo Alejandro, su voz más tensa de lo que pretendía. Ya no puedo seguir viviendo en la ignorancia, Isabela. ¿Por qué te alejaron de mí? ¿Por qué nunca volviste? Isabela, tragando saliva, desvió la vista hacia la ventana, como si buscara fuerza en el paisaje cubierto de nieve. Un suspiro largo y pesado escapó de sus labios antes de que pudiera reunir el valor para hablar. Sabía que la verdad que estaba a punto de contar solo traería más dolor, pero Alejandro merecía saberla. Yo nunca quise dejarte, Alejandro, comenzó Isabela, su voz quebrada, apenas un susurro. Nunca tuve elección. Diego, tu padre adoptivo, me forzó a alejarme de ti. Me amenazó, me obligó a desaparecer de tu vida. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Isabela le golpeaban como puños, una tras otra. ¿Te obligó?, preguntó, incrédulo, pero al mismo tiempo, las piezas empezaban a encajar en su mente. Sí, continuó Isabela, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Cuando supe que estaba embarazada, Diego ya había decidido que no podías quedarte conmigo. Yo no era parte de su mundo, no era digna de criar al hijo de los Herrera. Me lo quitó antes de que pudiera sostenerte en mis brazos. Me dejaron irme con la condición de que nunca intentara buscarte, o de lo contrario, me harían desaparecer para siempre. Las palabras de Isabela resonaban en la habitación como un eco cruel. Alejandro apretó los puños, su ira hacia Diego creciendo con cada palabra. El hombre al que había llamado padre no solo le había arrebatado a su madre, sino que había destruido cualquier posibilidad de que ellos pudieran estar juntos. ¿Y por qué no me buscaste después? ¿Por qué nunca intentaste encontrarme? La voz de Alejandro temblaba con una mezcla de desesperación y angustia. Necesitaba saber si realmente no había habido otra oportunidad. Isabela dejó caer las lágrimas que tanto había contenido, su cuerpo sacudido por el dolor. Lo intenté, confesó. Intenté muchas veces, pero Diego tenía ojos y oídos en todas partes. No había lugar seguro donde yo pudiera acercarme a ti sin que me encontraran. Cada vez que trataba de llegar a ti, ellos me interceptaban. Me amenazaban. No podía poner en riesgo tu vida o la mía. Alejandro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su vida, su infancia, todos los recuerdos que había atesorado, ahora se sentían vacíos, carentes de sentido. Todo lo que había amado y respetado se había construido sobre la traición y el control. Miró a Isabela, que sollozaba suavemente frente a él, y por primera vez, sintió el dolor de su madre como si fuera el propio. Años de sufrimiento en silencio, de miedo constante, todo para protegerlo de un destino que ni siquiera sabía que compartía. Lo siento tanto, hijo, murmuró Isabela, sus ojos hinchados por las lágrimas. Lo único que deseaba era estar contigo, pero no me dejaron. Hice lo que pude para mantenerte a salvo, aun cuando eso significaba no poder verte crecer.
Alejandro no podía contenerse más. Se arrodilló frente a ella, dejando caer la carta que había guardado en su bolsillo. La miró a los ojos, intentando encontrar en ellos alguna señal de consuelo, de alivio, aunque fuera leve. ¿Qué hago ahora?, preguntó Alejandro, su voz rota por el dolor. ¿Cómo se supone que sigo adelante con esto? Todo lo que creía saber ha sido una mentira. Isabela, aún con el corazón en pedazos, le tocó suavemente el rostro. No puedo decirte qué hacer, Alejandro, pero la verdad siempre ha sido tuya, incluso si te la ocultaron. Ahora, tienes la oportunidad de decidir tu propio camino, lejos de las sombras de los Herrera. Después de la devastadora revelación de Isabela, Alejandro no podía quedarse quieto. El dolor de haber sido traicionado por Diego, el hombre que había considerado un padre, lo impulsaba a buscar respuestas más allá de lo que Isabela le había contado. Sabía que detrás de las manipulaciones de Diego debía haber más, que la verdad completa aún estaba enterrada bajo capas de mentiras. Decidido a descubrir todo, Alejandro comenzó una investigación exhaustiva del pasado de su familia adoptiva, adentrándose en los negocios y las relaciones que su padre había mantenido a lo largo de los años. Lo primero que hizo fue revisar los documentos familiares almacenados en la biblioteca de la mansión. Desde niño, recordaba que Diego siempre había sido extremadamente meticuloso con sus registros, guardando copias de contratos, acuerdos y hasta correspondencia personal. Alejandro, ahora con una nueva mirada, comenzó a explorar esos documentos con detenimiento, buscando cualquier indicio de las actividades ocultas de su padre. Durante días, Alejandro permaneció encerrado en la biblioteca, con papeles esparcidos por todas partes. Revisaba una y otra vez los informes financieros, las notas sobre alianzas empresariales y los contratos que habían hecho de los Herrera una de las familias más poderosas de la región. Lo que empezó como una simple búsqueda de respuestas sobre la separación de su madre, pronto se transformó en un descubrimiento mucho más oscuro. Entre los documentos más antiguos, Alejandro encontró cartas y acuerdos que revelaban cómo Diego había utilizado tácticas implacables para eliminar a sus competidores. Empresas enteras habían caído bajo el peso de las intrigas de Diego, que manipulaba las circunstancias para arruinar a sus rivales o absorber sus negocios. Pero lo que realmente perturbó a Alejandro fue descubrir que algunos de esos acuerdos implicaban más que simple competencia. Diego había chantajeado a funcionarios locales, corrompido jueces y había mantenido contactos con personas del bajo mundo, todo con el fin de asegurar el control absoluto de su imperio. Una tarde, mientras examinaba una carpeta antigua con documentos sobre una adquisición de tierras, Alejandro se detuvo en una nota escrita a mano por Diego. En ella, describía un encuentro con un hombre llamado Emilio Santoro, un nombre que Alejandro no reconocía, pero que, al parecer, había sido clave en uno de los momentos más críticos para la familia Herrera. Emilio, según las anotaciones, había sido un socio en las sombras, alguien que había facilitado ciertos ajustes para asegurar que la familia Herrera saliera victoriosa en una disputa de tierras. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer las palabras ajustes definitivos en referencia a la misteriosa desaparición de un rival que, poco tiempo después de la firma del acuerdo, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Alejandro dejó caer la carta sobre la mesa, sintiendo cómo la imagen de Diego se desmoronaba aún más en su mente. No solo había sido un hombre despiadado en los negocios, sino también un maestro de las traiciones. Ahora entendía por qué su padre había sido tan reservado y controlado. Todo estaba cuidadosamente calculado, desde la adopción de Alejandro hasta las relaciones de la familia con otras potencias locales. Diego no solo había manipulado a Alejandro y a Isabela, había manipulado a todos a su alrededor. Llamado por una mezcla de rabia y necesidad de saber más, Alejandro decidió ir más allá de los documentos en la mansión. Sabía que su padre había tenido contactos en varios círculos influyentes y que, si quería respuestas más detalladas, debía buscar fuera de las paredes de la hacienda. Recordaba vagamente a un hombre que había visitado la mansión en repetidas ocasiones cuando él era niño, alguien que siempre había permanecido al margen, pero cuya presencia había sido constante. Era posible que este hombre, un antiguo asesor de Diego, supiera más sobre las actividades ocultas de su padre. Alejandro tomó el teléfono y, después de unos momentos de duda, llamó a Javier, el mayordomo, para que le ayudara a localizar al hombre. «Necesito encontrar a Lorenzo Vargas», dijo Alejandro con firmeza, recordando el nombre del viejo asesor. «Si alguien sabe la verdad sobre mi padre, es él». Javier, siempre reservado, asintió lentamente. «Señor Herrera, no puedo garantizar que don Lorenzo le hable. Era un hombre muy cercano a su padre, pero sé cómo contactarlo».
Solo necesito encontrarlo, Javier, respondió Alejandro, su voz impregnada de determinación. Mientras el mayordomo se retiraba para hacer las gestiones necesarias, Alejandro se quedó mirando el fuego crepitante de la chimenea. Sabía que estaba a punto de adentrarse en los aspectos más oscuros del pasado de su familia, pero no podía dar marcha atrás. Ian había construido su vida sobre un trono de mentiras y Alejandro necesitaba desmantelar cada una de ellas, sin importar el precio. Con la información que pronto recibiría, Alejandro comenzaría su búsqueda de Lorenzo Vargas, el hombre que podría arrojar luz sobre los secretos más sombríos de Diego Herrera, y, tal vez, darle las respuestas que tanto anhelaba. Mientras Alejandro continuaba investigando los secretos de su familia adoptiva, se dio cuenta de que había algo que no había explorado por completo: los antiguos objetos y pertenencias de su madre adoptiva, Camila. Aunque ella siempre había sido para él una figura maternal amable y comprensiva, en las últimas semanas, la imagen que tenía de su familia había cambiado radicalmente. Sabía que Camila, al igual que Diego, debía haber estado involucrada en la decisión de separarlo de su verdadera madre. Sin embargo, una parte de él aún se aferraba a la esperanza de que ella, de alguna manera, hubiera sido más víctima que cómplice. Decidido a encontrar respuestas, Alejandro subió al desván de la mansión, donde muchos de los objetos personales de Camila habían sido guardados tras su muerte. Entre viejas cajas y muebles cubiertos por sábanas polvorientas, Alejandro encontró un baúl de madera oscura, que reconoció al instante. Era el baúl que Camila había usado para guardar sus pertenencias más preciadas. Abrió el pesado cofre con una mezcla de nostalgia y temor, sabiendo que lo que podría encontrar allí tal vez cambiaría por completo la forma en que la recordaba. Entre los vestidos cuidadosamente doblados y las joyas antiguas, había un pequeño cuaderno de cuero, desgastado por el tiempo. Alejandro lo sostuvo con cuidado, reconociendo la letra de su madre adoptiva en la tapa: asterisco para mí misma. Asterisco. Su corazón se aceleró al abrir el diario. Sabía que estaba a punto de adentrarse en los pensamientos más íntimos de Camila, en sus secretos, y quizás, en su verdadera relación con Diego. Comenzó a leer las primeras páginas, que describían con dulzura los días en que él era un niño pequeño. Camila hablaba de sus momentos felices, de cómo se había sentido cuando lo adoptaron, y de cómo había llenado un vacío en su vida. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono de las entradas comenzó a cambiar. Las palabras empezaban a reflejar algo más oscuro, más triste. Hoy Diego me ha dicho que debemos seguir adelante con el plan, leía Alejandro en una entrada fechada años antes. No estoy segura de poder soportarlo. No quiero separarlos, pero Diego insiste en que es lo mejor para proteger nuestro apellido. No puedo entender por qué esto tiene que ser así. Alejandro frunció el ceño. La voz de Camila en el diario era diferente de la mujer que él había conocido. Se sentía atrapada, angustiada por las decisiones que Diego había tomado en nombre de la familia. A medida que avanzaba en la lectura, las confesiones de Camila se volvieron más profundas y desgarradoras. Isabela vino a mí hoy, rogándome que no la alejáramos de su hijo, continuaba otra entrada. No pude mirarla a los ojos. Todo lo que quería hacer era tomarla de las manos y decirle que yo también estaba sufriendo, que no quería hacerle esto. Pero Diego me había dicho que no mostrara debilidad. Me mantuve firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras seguía leyendo. Camila, la mujer a la que siempre había visto como fuerte y decidida, había vivido atormentada por la culpa. Las palabras del diario eran un testimonio de la lucha interna que había soportado durante años, incapaz de enfrentarse a Diego pero consumida por el remordimiento de haber aceptado sus decisiones. Me siento como una sombra en esta casa, escribió Camila en una de las últimas entradas. Cada vez que veo a Alejandro, recuerdo a Isabela. Recuerdo su dolor, y el mío. Pero ya es demasiado tarde. No puedo deshacer lo que hemos hecho. Diego me dice que fue lo mejor, que lo hicimos por el bien de Alejandro, pero, ¿cómo puede ser esto lo correcto, cuando todo lo que siento es culpa y vergüenza? Alejandro cerró el diario con manos temblorosas. Las revelaciones que acababa de leer le habían dejado una sensación amarga. Camila no había sido la persona que él pensaba, pero tampoco había sido completamente cómplice de las manipulaciones de Diego. Ella había sufrido en silencio, incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. La imagen de su madre adoptiva se había transformado en algo más complejo, una mujer atrapada entre el deber y el remordimiento, que nunca había encontrado la fuerza para oponerse a su esposo. Alejandro se quedó allí, sentado en el suelo polvoriento del desván, con el diario de Camila aún en sus manos.
Sentía una mezcla de tristeza y alivio al saber que ella no había sido completamente cruel, pero también una profunda pena por el sufrimiento que había soportado. Sin embargo, sabía que el diario solo había arrojado luz sobre una parte de la verdad. Diego, con todas sus manipulaciones, seguía siendo la clave de todo, y Alejandro estaba decidido a desenterrar todos los secretos que aún quedaban ocultos en la sombra de la familia Herrera. El peso de todo lo que Alejandro había descubierto hasta ahora lo aplastaba como una losa insalvable sobre su pecho. Desde que había encontrado la carta de Isabela y comprendido la magnitud de las acciones de Diego Herrera, el hombre al que había llamado padre, sentía que el legado de los Herrera era una prisión dorada de la que no podía escapar. Cada día que pasaba, el esplendor de la mansión se le antojaba más frío, más opresivo, como si las paredes mismas estuvieran hechas de los secretos y las mentiras que durante tanto tiempo habían permanecido ocultos. Se sentía dividido, partido en dos por un abismo insondable. Por un lado, estaba la identidad que había conocido toda su vida, Alejandro Herrera, el heredero del imperio construido por Diego. Un imperio de poder, riqueza y respeto, pero también de engaños, manipulación y traiciones. Alejandro había crecido creyendo que era parte de algo grande, destinado a tomar las riendas de la vasta fortuna de la familia, perpetuando su influencia en el mundo empresarial. Pero ahora, sabía que esa imagen estaba podrida desde sus cimientos. Sabía que cada decisión, cada contrato, cada paso en la consolidación de los Herrera había sido impregnado por el control despiadado de Diego, por sus tratos oscuros y su ambición desmedida. ¿Cómo podía reconciliarse con esa herencia, cuando sabía que estaba manchada de sangre y traición? Por otro lado, estaba la realidad de ser el hijo de Isabela, una mujer a la que apenas estaba empezando a conocer. Una mujer que, a pesar de todo su sufrimiento, había sobrevivido a las sombras en las que la habían obligado a vivir. Isabela no tenía riquezas ni poder, pero tenía una fuerza interior que Alejandro admiraba profundamente. En su silencio, en sus ojos cargados de dolor, Alejandro veía el reflejo de una vida que podría haber sido la suya, una vida fuera de los muros de la mansión, lejos de los lujos y las máscaras que durante años había considerado normales. Ser el hijo de Isabela significaba conectarse con una verdad más pura, más real, pero también significaba renunciar a todo lo que había conocido hasta ese momento. ¿Cómo puedo elegir?, se preguntaba constantemente, mirando los pasillos interminables de la hacienda. ¿Cómo puedo seguir adelante, sabiendo lo que sé ahora? Cada paso que daba dentro de la casa parecía pesar toneladas, como si arrastrara consigo no solo sus propias dudas, sino también los fantasmas de los Herrera, cuyas decisiones seguían atormentando su presente. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos cubiertos de nieve, se encontró en uno de los viejos jardines de la propiedad. Las estatuas de mármol, frías y silenciosas, lo observaban desde sus pedestales, testigos inmóviles de las generaciones de Herrera que habían gobernado la tierra. Alejandro se detuvo frente a una de ellas, una figura imponente de un hombre que sostenía una balanza, simbolizando el equilibrio y la justicia. Alejandro dejó escapar una risa amarga. «Justicia», murmuró. «Nada en esta familia ha sido justo». Las palabras resonaban en su mente mientras intentaba procesar el conflicto interno que lo consumía. Y hoy, por despiadado que fuera, le había dado una vida cómoda, con oportunidades que la mayoría de las personas solo podían soñar. Pero esas oportunidades estaban empapadas del sufrimiento de otros, del sacrificio de su verdadera madre. Alejandro se sentía atrapado entre dos realidades, la del hijo adoptivo que había recibido un legado manchado, y la del hijo biológico de una mujer cuyo único pecado había sido haber amado al hombre equivocado. Durante días, Alejandro evitó cualquier contacto con Isabela. No sabía cómo enfrentarla, ni qué decirle. Cada vez que la veía, sentía que sus propias dudas se hacían más grandes. ¿Podía renunciar al apellido Herrera, rechazar todo lo que venía con él, y elegir una vida diferente? ¿O estaba condenado a seguir los pasos de Diego, perpetuando el ciclo de mentiras y traiciones? Esa pregunta lo atormentaba sin cesar. Una noche, se sentó frente a la chimenea del gran salón, observando las llamas bailar frente a él. La herencia de los Herrera era como ese fuego, poderosa, hipnotizante, pero también destructiva. Sabía que no podía seguir evitando la decisión que tenía que tomar. No puedo seguir cargando con esto, se dijo a sí mismo, en voz baja. Pero tampoco puedo ignorarlo. Alejandro sabía que la única manera de avanzar era desenterrar los secretos más oscuros del pasado de Diego. No podía encontrar paz hasta que comprendiera completamente hasta dónde había llegado su padre adoptivo para mantener a Isabela fuera de su vida.
Con ese propósito, recordó a un hombre que había sido un aliado cercano de Diego durante muchos años, Lorenzo Vargas un socio de confianza y quizás la única persona que sabía con precisión todos los movimientos que Diego había hecho en las sombras. Lorenzo era un hombre mayor, conocido por su discreción y por manejar las relaciones más delicadas del Imperio Herrera. Alejandro lo recordaba vagamente de su juventud, cuando Diego aún no recibía en la Hacienda para largas reuniones en las que los negocios se discutían a puerta cerrada. Siempre le había causado inquietud, pero hasta entonces nunca se había detenido a pensar en lo que Lorenzo realmente sabía. Decidido, Alejandro hizo los arreglos para encontrarse con él en un club privado en el centro de la ciudad, lejos de los ecos opresivos de la mansión. Cuando llegó al club, Lorenzo ya lo estaba esperando en una mesa apartada, con una copa de whisky entre las manos. El hombre había envejecido notablemente, con el cabello gris y arrugas profundas en su rostro, pero sus ojos seguían siendo afilados y calculadores, como si nada escapara a su observación. Al ver a Alejandro acercarse, Lorenzo se levantó lentamente, ofreciéndole un saludo con la misma formalidad que siempre había mostrado. «Es un placer verte, Alejandro», dijo con su voz grave, midiendo cada palabra. «No puedo decir que me sorprendiera tu llamada. Sabía que tarde o temprano querrías saber más». Alejandro tomó asiento frente a él, su mirada fija en los ojos de Lorenzo. «¿Sabes por qué estoy aquí? Necesito respuestas. No solo sobre mi madre, sino sobre todas las decisiones que mi padre adoptivo tomó para mantenerla fuera de mi vida». Lorenzo tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Diego siempre fue un hombre que controlaba todo lo que le rodeaba. No dejaba cabos sueltos, ni en los negocios ni en su vida personal. En cuanto a tu madre, hizo todo lo necesario para asegurarse de que nunca te encontrara. Todo lo necesario. Alejandro replicó con una mezcla de furia y frustración. Quiero decir exactamente qué hizo. Lorenzo apoyó su vaso sobre la mesa, y con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Diego manipuló a más personas de las que puedes imaginar. Sobornó a autoridades locales, jueces y policías. Incluso llegó a acuerdos con algunos personajes poco recomendables para mantener a tu madre vigilada en todo momento. Si intentaba acercarse a ti, había alguien que la detenía. No importaba a dónde fuera ni lo que intentara hacer, siempre tenía los ojos de Diego encima. Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago al escuchar esas palabras. Sabía que Diego había sido implacable, pero no había imaginado hasta qué punto había llegado. ¿Cómo es posible que nadie dijera nada? ¿Cómo mantuvo todo esto en silencio? El dinero puede comprar muchas cosas, Alejandro, respondió Lorenzo sin titubear. Diego compró lealtades, favores, y sobre todo, el silencio de quienes podían haber hablado. Se aseguró de que ningún escándalo saliera a la luz. Y no era solo sobre tu madre. Hizo lo mismo con cualquiera que considerara una amenaza para su imperio. Alejandro apretó los puños bajo la mesa, tratando de contener la rabia que sentía. Cada palabra que Lorenzo pronunciaba hacía que su imagen de Diego se ensombreciera aún más. ¿Y tú?, preguntó con frialdad. ¿Qué papel jugaste en todo esto? Lorenzo lo miró con una expresión vacía, como si el peso de su pasado ya no lo afectara. Yo era el intermediario. Me aseguraba de que los acuerdos se cumplieran, que los sobornos llegaran a las manos correctas. Nunca me cuestioné las órdenes de Diego. Para mí, todo era solo negocios. Pero sé que para ti, esto es personal. Alejandro permaneció en silencio durante un largo momento. Las piezas finalmente encajaban, su padre había construido un imperio sobre una red de corrupción y control absoluto. Pero lo que más dolía era saber que todo ese poder se había utilizado, en parte, para arrancarle a su madre biológica. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó Alejandro, con la voz cargada de amargura. Podrías haber guardado silencio, como todos los demás. Lorenzo dejó escapar una risa suave y amarga. Porque Diego ya no está aquí para proteger su legado. Y porque sé que tú no eres como él. Siempre supe que, llegado el momento, querrías redimirte de las acciones de tu padre. Yo ya soy un hombre viejo, Alejandro. Mi conciencia no tiene redención, pero tal vez la tuya sí. Las palabras de Lorenzo resonaron en la mente de Alejandro mientras se levantaba de la mesa. Sabía que la redención no sería fácil, pero ya no podía ignorar lo que había aprendido. El legado de los Herrera estaba manchado de corrupción, pero ahora, el peso de cambiar ese destino recaía sobre él. Alejandro salió del club sintiendo el peso abrumador de la verdad recién revelada por Lorenzo.
Cada paso que daba parecía hundirlo más en el lodo oscuro de la corrupción que su padre, Diego Herrera, había creado meticulosamente. La furia bullía en su interior, como una tormenta que había sido contenida durante demasiado tiempo. Sabía que su padre no había sido un santo, pero escuchar los detalles de los sobornos, las amenazas y la manipulación a gran escala que había mantenido su imperio era un golpe que no podía asimilar con facilidad. Cuando regresó al Hacienda Asterisco, el aire de la mansión parecía más denso que nunca. Los cuadros de Diego y Camila colgaban de las paredes, observándolo con la misma severidad que siempre había sentido desde niño. Alejandro los miró con una mezcla de desprecio y desdén. «¿Cómo pude estar tan ciego?», murmuró para sí mismo, su voz cargada de frustración. Sabía que no había forma de escapar de lo que había descubierto. Ahora, la pregunta que le retumbaba en la mente era si podía, o incluso si debía, continuar con el nombre Herrera. Entró en el gran salón, donde la chimenea crepitaba débilmente, el único sonido que rompía el silencio opresivo de la casa. Alejandro se quedó de pie frente al retrato de Diego, su mirada fija en los ojos fríos y calculadores de su padre. La rabia comenzó a arder en su pecho. Las mentiras, las manipulaciones, la destrucción de vidas por el poder, todo eso lo consumía. ¿Cómo podía llevar ese apellido? ¿Cómo podía seguir siendo parte de una dinastía construida sobre traiciones? Sin poder contener más el torrente de emociones, Alejandro dio un puñetazo en la mesa frente a él, haciendo que los objetos sobre ella temblaran y cayeran al suelo. «Todo esto es una farsa», gritó, con el eco de su voz resonando por la mansión vacía. Su respiración se volvió irregular mientras miraba alrededor, observando los símbolos de la riqueza y el poder de los Herrera esparcidos por la sala. Cada objeto, cada pieza de mobiliario, le recordaba la opresión de las decisiones de su padre. En un arrebato de furia, Alejandro comenzó a arrancar los cuadros de las paredes, uno por uno, lanzándolos al suelo con fuerza. El retrato de Diego fue el último en caer, su marco dorado rompiéndose en el impacto. Alejandro lo pisoteó, el sonido del cristal quebrándose bajo sus pies le daba una sensación momentánea de alivio. «No voy a ser tú, no voy a continuar este legado maldito», murmuró entre dientes, como si hablara directamente con la imagen de su padre. El salón ahora era un caos, cuadros rotos, muebles volcados y libros esparcidos por todas partes. Alejandro, con la respiración agitada y los puños apretados, se sentía atrapado entre el deseo de destruir todo lo que los Herrera representaban y la responsabilidad de llevar el apellido que tanto despreciaba. Se dejó caer en el suelo, entre los restos del retrato de Diego, sintiendo que la furia lentamente se disipaba, pero dejando un vacío abrumador en su lugar. ¿Qué quedaba ahora? Había llegado a un punto en el que continuar como Alejandro Herrera le parecía imposible, pero renunciar al apellido y a todo lo que eso implicaba era una decisión igual de pesada. Sabía que no podía seguir cargando con las sombras de su padre, pero tampoco podía escapar de ellas tan fácilmente. Alejandro se encontraba en la habitación que había pertenecido a Camila, su madre adoptiva. A pesar del caos y la furia que lo habían consumido momentos antes, había algo en ese espacio que le recordaba la calma de su infancia, el calor que ella había intentado brindarle, aunque ahora lo supiera falso. O, al menos, parcialmente falso. Con cada nuevo descubrimiento, Alejandro se daba cuenta de que Camila también había sido una víctima más del control absoluto de Diego. No podía verla solo como una cómplice de sus crímenes, sino como alguien que había sido utilizada, atrapada en una red de manipulación de la que nunca había podido escapar. En un rincón de la habitación, encontró un cofre pequeño que contenía objetos personales de Camila. Entre cartas y fotos antiguas, Alejandro halló algo que no esperaba, un diario. Sus manos temblaron al abrirlo, sabiendo que lo que estaba a punto de leer podría cambiar nuevamente su perspectiva. Las primeras páginas eran meros relatos cotidianos, comentarios sobre la vida en la hacienda, recuerdos de su infancia, pero pronto el tono cambiaba. Camila escribía sobre la culpa que sentía, sobre cómo había permitido que Diego separara a Isabela de su hijo. «Nunca quise hacerle daño a Alejandro», había escrito en una de las últimas entradas. «Pero Diego me convenció de que esto era lo mejor para él. ¿Cómo pude ser tan ciega? Veo su dolor, su confusión, y sé que, de alguna manera, estoy detrás de ello. No hay vuelta atrás, pero deseo que algún día me perdone». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Camila no había sido la villana que él había imaginado en sus momentos de mayor rabia. Había sido débil, sí, pero no malvada. Había sido manipulada por un hombre que había controlado cada aspecto de su vida, al igual que había intentado controlar la vida de Alejandro.
Y eso lo dejaba a él en un dilema devastador. Alejandro cerró el diario y se dejó caer en la cama. El peso de su legado, de todo lo que había heredado, se volvía insoportable. Tenía la opción de dejarlo todo, de abandonar la mansión y la fortuna que los Herrera habían construido sobre mentiras y dolor. Renunciar a todo y comenzar una nueva vida, lejos de las sombras de su padre adoptivo. Pero, al mismo tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, había una manera de redimir ese legado. De transformar lo que había sido una fuente de sufrimiento en algo positivo, algo que pudiera honrar el sacrificio de su madre biológica y el remordimiento de Camila. No puedo simplemente huir, murmuró para sí mismo, como si la decisión estuviera empezando a tomar forma en su mente. Si renuncio, Diego gana. Si destruyo todo lo que él construyó, será su victoria definitiva. Pero, ¿y si puedo cambiarlo? ¿Y si puedo usar lo que dejó atrás para hacer algo diferente, algo bueno? El silencio de la habitación parecía ofrecerle respuestas, aunque Alejandro sabía que la verdadera decisión estaba en sus manos. Levantándose lentamente, guardó el diario de Camila, sabiendo que sería una pieza clave en su futuro. Después de días cargados de silencio y una reflexión profunda, Alejandro se sentía preparado para enfrentar la única conversación que había estado evitando. Sabía que la verdad sobre su pasado ya no podía cambiar, pero también entendía que había una oportunidad, aunque frágil, de construir algo nuevo. Con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza en el pecho, decidió buscar a Isabela en la mansión. La encontró sentada en el mismo jardín donde la nieve cubría el paisaje con un manto blanco, exactamente donde la había visto por primera vez. Isabela parecía perdida en sus pensamientos, envuelta en el abrigo que él le había dado la noche que la trajo a la hacienda ***. Alejandro se quedó en silencio por un momento, observándola. A pesar de la distancia y de los años de separación, sentía que ahora era el momento de comenzar a cerrar esa herida. Isabela, dijo finalmente, su voz suave, pero cargada de emociones contenidas. Ella levantó la cabeza lentamente, sorprendida por la presencia de Alejandro. Había una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos, como si no supiera qué esperar de su hijo. Pero cuando vio la expresión en el rostro de Alejandro, algo en ella pareció relajarse. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, midiendo la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. No sé por dónde empezar, admitió Alejandro, acercándose. Hay tanto que se rompió entre nosotros antes de que siquiera pudiéramos tener algo. Pero, no quiero que todo termine así. Isabela lo miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Alejandro, no espero que me perdones. Todo lo que quiero es que entiendas que nunca dejé de amarte. Fui apartada de ti, pero siempre te llevé en mi corazón. Las palabras de Isabela lo golpearon con fuerza. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su garganta, una combinación de tristeza por lo que habían perdido y un deseo abrumador de reconectar con su madre. Lentamente, dio un paso adelante y se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con una sinceridad cruda. No sé si puedo olvidar todo lo que sucedió, admitió Alejandro, con la voz quebrada. Pero quiero intentarlo. Quiero intentar conocerte, no como la mujer que fue apartada de mí, sino como mi madre. Quiero que podamos construir algo, algo que Diego no pudo destruir. Isabela no pudo contener más las lágrimas. Durante años había soñado con ese momento, con la posibilidad de que algún día su hijo pudiera mirarla sin resentimiento. Lentamente, extendió sus brazos hacia él, y Alejandro, sin vacilar, se hundió en ese abrazo. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente conectado a alguien, a su propia madre. Ambos se aferraron el uno al otro, llorando en silencio, aceptando que el pasado, con todas sus sombras, no podía cambiarse. Pero el futuro, aunque incierto, les ofrecía una nueva posibilidad. En ese abrazo, encontraron algo que había sido negado durante tanto tiempo, la oportunidad de empezar de nuevo. Lo único que quiero, murmuró Isabela contra su cabello, es tener la oportunidad de estar a tu lado. De ser la madre que nunca pude ser. Alejandro, todavía sosteniéndola, asintió con los ojos cerrados. Y yo quiero darte esa oportunidad. Alejandro regresó a la hacienda tras varios días de introspección. Su mente había estado en constante conflicto, pero ahora, más que nunca, sabía que había una conversación que no podía seguir postergando. Isabela, su madre biológica, merecía más que silencio. Mantuvo un paso firme al caminar por los extensos pasillos de la mansión, pero su corazón latía desbocado. Había tanto que necesitaba decir, pero no sabía cómo empezar.
La encontró en la biblioteca, sentada junto a la ventana, observando el paisaje nevado. La luz tenue del atardecer iluminaba su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, pero también por la fuerza que había mostrado durante todos esos años de distancia. Alejandro se detuvo en la entrada, contemplando la escena por unos segundos antes de hablar. «Isabela», dijo en voz baja, con el peso de la emoción latiendo en cada palabra. Ella se giró lentamente, sorprendida por su presencia. Sus ojos, siempre cautelosos, se suavizaron al verlo. Aunque no dijo nada de inmediato, Alejandro vio en su mirada una mezcla de esperanza y miedo, como si no supiera qué esperar de aquel encuentro. Pero esta vez, no había resentimiento en sus gestos. Solo una silenciosa aceptación de lo que fuera a ocurrir. «Necesitamos hablar», continuó Alejandro, acercándose. «Han pasado muchas cosas, y sé que te debo más de lo que puedo expresar». Isabela, sin dejar de mirarlo, asintió con suavidad. «Yo también he pensado mucho en lo que quiero decirte. Pero más que nada, solo quiero que sepas que nunca quise que todo esto sucediera así. He cargado con esa culpa durante tantos años». Alejandro tomó asiento frente a ella, sintiendo el nudo en su garganta volverse más apretado con cada palabra. «No se trata solo de la culpa, madre», dijo, probando la palabra por primera vez. «Se trata de todo lo que no pudimos tener. De todo lo que nos arrebataron. Pero quiero dejar de pensar en lo que no fue y empezar a pensar en lo que todavía puede ser». Isabela no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. A pesar de los años de sufrimiento y separación, esas palabras eran las que más había soñado escuchar. Lentamente, extendió su mano hacia Alejandro, temblando levemente, y él la tomó con firmeza. «No sé si algún día podré perdonar todo lo que ocurrió», continuó Alejandro, con sinceridad. «Pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero conocerte, quiero que podamos construir algo a partir de este caos. No podemos cambiar lo que Diego hizo, pero podemos decidir cómo seguir adelante». Las lágrimas de Isabela finalmente cayeron, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había alivio, había una nueva esperanza que apenas comenzaba a brotar. «Eso es todo lo que siempre quise», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Solo quiero estar contigo, aunque sea ahora, aunque sea después de todo lo que hemos pasado». Alejandro la rodeó con sus brazos, y madre e hijo se abrazaron por primera vez sin la carga del pasado colgando sobre ellos. Era un abrazo que sellaba una promesa, la de un futuro juntos, la de un esfuerzo por reconstruir una relación que les había sido arrebatada. Cuando se separaron, ambos compartieron una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Sabían que quedaba un largo camino por delante, pero al menos ya no estaban solos en ese viaje. Alejandro, con el corazón más ligero, suspiró profundamente antes de decir: «Tenemos mucho que hacer. La mansión, la fortuna, todo lo que Diego dejó. Debo tomar una decisión». Isabela asintió, comprendiendo la magnitud de lo que su hijo enfrentaba. «Estaré contigo, pase lo que pase». Alejandro sabía que no podía simplemente abandonar el imperio de los Herrera, aunque el peso de ese legado seguía oprimiéndolo. Durante días, reflexionó sobre las opciones que tenía ante sí. Renunciar a todo lo que Diego había construido le habría dado cierta paz, pero también significaría dejar intactas las sombras que envolvían la fortuna familiar. No, Alejandro no podía permitir que la historia se repitiera o que las oscuras acciones de su padre siguieran manchando su nombre y su futuro. Decidió, entonces, tomar un camino diferente, usar el poder y los recursos de los Herrera para algo más grande, algo que pudiera traer luz donde antes solo había habido oscuridad. «Isabela», dijo una mañana, mientras ambos compartían un desayuno sencillo en la cocina de la mansión, «he estado pensando en qué hacer con todo esto». Hizo un gesto que abarcaba no solo la mansión, sino todo el imperio de los Herrera. «No puedo simplemente ignorar lo que he descubierto, pero tampoco puedo dejar que esto me consuma. Creo que he encontrado una forma de transformar esta herencia en algo positivo». Isabela lo miró con atención, su rostro mostrando un atisbo de preocupación, pero también de apoyo incondicional. «¿Qué tienes en mente, Alejandro?» «Quiero fundar una organización», respondió él, sus ojos brillando con determinación. «Una fundación que ayude a madres solteras y a niños sin hogar. Quiero que el dinero que Diego acumuló, en parte a costa de otras vidas, se use para proteger y cuidar a quienes más lo necesitan. Pienso en lo que tú tuviste que soportar, en cómo fuiste despojada de todo. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo asegurarme de que otras mujeres y niños no pasen por lo mismo». Isabela sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras.
Alejandro, eso sería un hermoso legado. Un cambio radical de lo que esta familia ha representado durante tanto tiempo. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de alivio. Quiero que esta fundación lleve tu nombre, Isabela. Quiero que sea un símbolo de resistencia y de esperanza. El pasado no puede ser borrado, pero el futuro aún puede ser escrito, y quiero que se escriba con acciones que verdaderamente importen. La emoción en los ojos de Isabela era evidente. No sé qué decir, Alejandro. Nunca imaginé que algo bueno pudiera salir de todo este dolor, pero lo que propones es lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Alejandro sonrió, una sonrisa que llevaba tanto gratitud como resolución. Es lo mínimo que puedo hacer, después de todo lo que has pasado. No será fácil, pero siento que es la mejor manera de limpiar las manchas de nuestro pasado, de usar el poder que tengo para algo que realmente marque una diferencia. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo. Alejandro comenzó el proceso legal para establecer la fundación, reuniendo a un equipo de personas que compartían su visión. Se aseguraba de que cada detalle estuviera alineado con los principios que ahora defendía, la honestidad, la transparencia y, sobre todo, la compasión. La mansión, que una vez había sido un símbolo de poder frío e inalcanzable, empezó a transformarse en un lugar donde las decisiones se tomaban con el corazón, donde la riqueza se redistribuía para sanar heridas y construir futuros. Un día, mientras revisaba los documentos finales para la fundación, Alejandro miró a Isabela, quien estaba sentada a su lado, ayudándolo con algunos detalles. Esto es solo el comienzo, dijo con convicción. Aún hay mucho por hacer, pero sé que estamos en el camino correcto. Isabela asintió, sus ojos llenos de una esperanza renovada. Estoy contigo en esto, Alejandro. Siempre lo estaré. La hacienda de los Herrera que durante décadas había sido un símbolo de poder frío y secretos oscuros, comenzó a transformarse bajo la guía de Alejandro y el nuevo propósito que había encontrado junto a Isabela. Los pasillos que antes parecían oprimir con su silencio ahora resonaban con voces y risas, mientras la fundación tomaba forma y el personal comenzaba a llegar para trabajar en las oficinas recién habilitadas. Lo que antes había sido una mansión aislada y sombría se convertía, día a día, en un refugio de esperanza y renovación. Alejandro caminaba por los jardines de la hacienda, observando los cambios que se estaban produciendo. Había ordenado que se abrieran los terrenos al público, convirtiendo parte de los jardines en un parque donde las familias locales podían venir a disfrutar del espacio que antes estaba cerrado para todos excepto para los Herrera. El aire era fresco, con un aroma a tierra mojada después de la lluvia, y Alejandro respiraba profundamente, sintiendo que cada inhalación limpiaba un poco más las sombras del pasado. Es increíble cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo, comentó Isabela, acercándose a él. Había una serenidad en su voz que Alejandro no había notado antes, una paz que venía de saber que finalmente estaban construyendo algo juntos. Lo es, respondió Alejandro, sonriendo mientras miraba a su madre. Nunca pensé que este lugar pudiera sentirse tan diferente. Es como si hubiera despertado de un largo sueño. Isabela asintió, mirando los rostros felices de las personas que paseaban por los jardines, los niños corriendo y riendo. Diego construyó esta hacienda para ejercer control, para mantener su poder. Pero tú has hecho algo mucho más grande. Has transformado todo ese poder en una fuerza para el bien. Eso era lo que quería, dijo Alejandro con firmeza. No puedo cambiar lo que hizo Diego, ni puedo deshacer el daño que causó. Pero puedo asegurarme de que el legado que dejemos sea uno del que podamos estar orgullosos, uno que se base en la verdad y no en las mentiras. Isabela sonrió, sus ojos brillando con emoción. Y lo estás logrando, hijo. Estoy tan orgullosa de ti. Las palabras de su madre lo llenaron de una calidez que nunca antes había experimentado. Alejandro había pasado tanto tiempo sintiéndose perdido, atrapado entre las sombras de su pasado y las expectativas de un futuro que no quería. Pero ahora, con Isabela a su lado y la fundación en marcha, sentía que finalmente había encontrado su camino. Mientras caminaban juntos por los jardines, Alejandro se permitió recordar por un momento todo lo que habían atravesado. La furia, el dolor, la traición, y finalmente, la redención. Sabía que el camino aún no estaba completamente despejado, pero también sabía que había dado los primeros pasos hacia un futuro diferente, uno en el que el apellido Herrera no estuviera asociado con miedo y manipulación, sino con compasión y ayuda a los demás. Este es solo el comienzo, dijo Alejandro, deteniéndose para mirar hacia la mansión. Hay tanto más que podemos hacer.
No solo aquí, sino en otros lugares, en otros corazones que necesitan ser sanados. Isabela lo miró con admiración y amor. Con lo que has hecho, ya has cambiado muchas vidas. Pero sí, tienes razón. Esto es solo el comienzo. Alejandro sonrió, sabiendo que su madre compartía su visión. Juntos, habían superado el dolor de un pasado lleno de sombras y ahora se enfrentaban a un futuro lleno de luz y posibilidades. La hacienda de los Herrera ya no era una fortaleza impenetrable, sino un símbolo de lo que podía lograrse cuando se elige un camino de verdad y propósito. Con la conciencia limpia y el corazón ligero, Alejandro se preparó para lo que vendría. Sabía que, pase lo que pase, siempre tendría a Isabela a su lado, y juntos, reescribirían el futuro de la familia Herrera con amor, esperanza y, sobre todo, con la fuerza de haber superado las sombras del pasado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un cálido resplandor dorado sobre los jardines, Alejandro tomó la mano de Isabela. «Vamos, madre», dijo suavemente. «El día no ha terminado, y aún hay mucho que hacer». Y con eso, madre e hijo caminaron juntos hacia la mansión, dejando atrás las sombras de lo que fue, y abrazando el nuevo y brillante futuro que habían comenzado a construir. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.